¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto volverlos a saludar. Seguimos en otro diálogo con el mundo. Esta vez nos acompañan desde Quebec, de la provincia de Quebec, en Canadá, nada menos y nada más que un egresado de la Universidad Surcolombiana, una persona que se ha hecho a puro pulso, que está en este momento en la provincia de Quebec, Reinel Camino Claros, que es abogado, egresado de la Universidad Surcolombiana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido asesor de la Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila, fue abogado de la firma Cedeño y Morales Abogados y actualmente es jefe del equipo y maestro de los roles de la División de Pequeñas Deudas de la Corte de Quebec en la Secretaría Civil del Palacio de Justicia de la ciudad de Quebec. Vamos a tener la oportunidad de hablar precisamente con René Camilo Claros León, un egresado, un orgullosamente egresado de la Universidad Surcolombiana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que está en un país maravilloso, un país que tiene alrededor de 40 millones de habitantes, que tiene una población migrante del 18%, que es francófono, pero además también hablan inglés, que tiene unas condiciones climáticas extremadamente extremas. Es increíble lo que se puede vivir allí. Ahora, René Camilo me decía antes de iniciar el programa que habían tenido un clima de menos 20 grados. Es una cosa impresionante lo que ocurre allí. Reinel, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Profe, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias por la invitación y espero que mi experiencia sirva para todas las personas que están interesadas en emigrar y en venir acá y en conocer otro sistema jurídico, lo cual considero que es muy hermoso y exalza el derecho, que es tan lindo cuando uno lo estudia. Muy bien, Reinel, pero bueno, la primera pregunta que tengo que hacerle, que es obligada, es cómo Reinel termina yéndose a 8.000 kilómetros de su tierrita caliente a la más extrema, a la más fría. ¿Por qué toma esa decisión, Reinel? Yo diría que es el amor. Mi compañera permanente tenía el proyecto de emigrar acá a Quebec. Cuando nos conocimos me lo propuso. Yo estaba reacio en un principio, pero después pues viajamos al exterior, fuimos a Estados Unidos, vimos pues el modo de vida, la seguridad, la calidad de vida, las posibilidades pues, de tener una mejor calidad de vida y pues decidimos emigrar. Fue un proyecto largo, difícil, costoso, pero lo logramos con mucha disciplina y con mucho amor. Bueno, pues esta es una razón muy particular, el amor. Irse uno a emigrar detrás de la mujer amada, pues debe ser bien interesante porque cuando uno viaja solo es muy terrible, ¿no? Es muy difícil. Yo estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo y no me gustó en lo absoluto. Eso no, definitivamente no hay como irse uno con la familia. Entonces, ya que hayas tomado esa decisión acompañado, muy bien. Bueno, ¿y cómo fue esa primera llegada a Canadá, esas primeras impresiones de llegar a ese país tan absolutamente distinto a Colombia? Yo llegué en verano. Aquí hay 4 estaciones, entonces el verano es caliente, es como una IVA de caliente normalmente. Entonces digamos que en un principio no fue tan duro el cambio. Pues son católicos, culturalmente considero que son muy similares a nosotros los latinos, en especial pues el quebeco, porque es una excepción a la regla. Normalmente la mayoría de las provincias son anglófonas y ya cuando empezó a cambiar el clima, llegó el otoño, fue más frío, fue el invierno, 5 meses de invierno es cuando uno ya como que dimensiona que está en un lugar diferente, cuando empieza a ver 10, 20 centímetros de nieve, ya empieza a ver la Wow. diferencia del clima que tenemos en Colombia, que somos afortunados y que de pronto no lo dimensionamos y no lo valoramos al tener un clima tan maravilloso y el mismo clima, solo con pequeños cambios de sesiones de lluvia y sesiones de calor. Pero aquí uno cuando ve todo el cambio que tiene la Tierra y cuando gira en su devenir normal, es sorprendente. Cada, cada estación es un mundo diferente. Esto cambia totalmente. Claro, y nosotros no estamos enseñados a eso, utilizamos la misma ropa en el año, comemos prácticamente lo mismo en el año,
y los cambios allá sí son bastante drásticos y por eso el tema de la planeación del tiempo, ¿no? Es tan importante Sí, en esos países. sí, claro, esta gente se planea con 6, 8 meses de anticipación, saben qué van a hacer en las vacaciones próximas, saben dónde van a estar. El tema de la puntualidad, pues, es una falta de respeto llegar un minuto tarde. Uno está a tiempo si llega 5 minutos antes de una reunión, si no, pues ya llegó tarde y puede perder la cita, si es una cita gubernamental, si es una cita donde el médico, si es una cita en cualquier parte, no tiene una baja tolerancia a llegar tarde. Claro, muy europeos en ese sentido. Bueno, y llegas al lugar y ¿qué es lo primero que haces? ¿A qué te dedicas en esa primera etapa? Pues yo llegué sin hablar el idioma. Yo considero que eso es un gran error que recomendaría a las personas no hacer, de llegar sin hablar el idioma. Yo sabía solo decir bonjour, je m'appelle, cosas muy básicas. Uh -huh. Entonces mi primer trabajo fue en una lavandería y duré 5 meses. Después, durante todo ese tiempo estudiaba francés de noche, o sea, trabajaba de día y estudiaba de noche. Después pasé a una empresa donde se hacía aseo y ya se tenía una conversación con personas de acá, porque en la lavandería éramos puros latinos y hablábamos siempre español, entonces no me ayudaba mi proceso de aprender el idioma. Ya Ajá. cuando tuve un mejor nivel, pasé a trabajar en una bodega de un almacén, ya hablaba mucho más. Y en diciembre del 2022 se dio la oportunidad de entrar en el Palacio de Justicia gracias a la escuela donde yo iba a estudiar. Nos llevaron a una feria de empleo y allá me encontré como con un stand del Ministerio de la Justicia. Yo ya pues tenía un mejor nivel de francés, yo hablé con la persona que atendía, Uh que era un -huh. abogado, le conté pues mi experiencia, mi perfil, cuál era mi proyecto de vida acá, que pues, siempre trabajé en la función pública en Colombia y que yo quería hacer lo mismo acá, pero que yo consideraba que el francés todavía no era suficiente. Y él me dijo, ¿usted me entiende? Yo le dije, sí. Yo le entiendo. Yo dije, pues yo creo que sí porque estamos hablando. Dijo, ya está listo. Deme su correo electrónico y envíe a este correo electrónico su hoja de vida y diga que yo lo recomiendo. Y a los 3 meses me llamaron para empezar en el Palacio de Justicia. Fue un proyecto muy bonito. Qué bueno. Y ya No, pues llevo, qué bueno, porque no fue tan traumático. Hay unas historias que me han contado de gente que le ha tocado vivir en el metro, le ha tocado pues unas situaciones muy difíciles. Lo tuyo no fue tan traumático, ¿no? Bueno, y entonces arrancas a trabajar en el sistema judicial de Canadá, especialmente de la provincia de Quebec. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que nos diferencia de nuestro sistema judicial? pues lo primero es que Canadá es un país federal. Entonces digamos que eso es una gran diferencia con nuestro sistema colombiano, que somos centralistas. Son palabras castizas, significa que cada provincia, lo que en Colombia viene siendo cada departamento, es autónoma en su sistema judicial. Se organizan de formas diferentes, tienen leyes diferentes. Lo que en teoría aquí es autorizado en otra provincia puede ser prohibido. Entonces, pues el primer gran cambio es ese, pero afortunadamente en esta provincia manejan el Código Civil, que es el mismo Código Civil napoleónico que utilizamos nosotros, que es la traducción del Código Civil de Andrés Bello. Entonces, pues eso es entrar ganando casi el 80-90% del conocimiento porque las bases son las mismas. Aquí existe la prescripción, existen los modos de adquirir la propiedad, Sí. existe, o sea, el derecho sustancial es el mismo. Lo que cambia es su organización judicial y los procedimientos, cómo manejan cada proceso judicial. Entonces, pues cuando yo empecé, aquí es muy bonito porque O no es solo un sea, proceso de un formación. paréntesis, un paréntesis, el administrativista terminó creyendo el derecho civil. El administrativista termina siendo civilista, sí, sí, señor. Y, pero yo trabajé mucho tiempo con una firma de abogados, tanto como abogado como dependiente judicial, entonces pues mis bases en derecho civil también eran, pues, eran muy buenas, son muy buenas y eran muy fuertes, y cuando empecé a tener acceso al Código Civil quebecois y al Código de Procedimiento Civil,
fue muy fácil para mí adaptarme y, y ver lo que éramos similares y ver las diferencias y aplicarlas. Igual, a diferencia de Colombia, por ejemplo, antes de venir yo acá, yo era funcionario de planta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. La inmersión en un cargo público acá es muy diferente que en Colombia. Yo entré en un proceso de formación casi de 6 meses, donde empezaron a darme pequeñas tareas, a, que le llaman metrizar, a volverme como un experto en las tareas, y hasta que no aprendía bien una tarea no me pasaban otra. Hasta un momento en que aprendí todo, ya me sentía pues ya en mi zona de confort para poder trabajar y siempre existe un jefe de equipo, que es el cargo que yo ostento ahorita en una división, que es el encargado de ser el apoyo si hay preguntas, si uno no sabe qué hacer, si hay un problema mayor, es el jefe del equipo que va a solucionar ese problema y que está para apoyar a los técnicos o a los agentes de oficina, que es la división que tienen acá interna. Oh, qué interesante. Bueno, pero ha sido muy rápido tu crecimiento, porque hay otros que les ha tocado más largo, con los que he entrevistado en varias partes del mundo, les ha tocado un poco más difícil, lo tuyo ha sido bastante rápido, ya tener un cargo de jefe, sobre todo en el sistema judicial, pues ha sido bien importante. Entonces, Sí, sí, yo la verdad me siento muy, muy agradecido, muy, muy bendecido por el proceso. Eh, Me siento muy bien y quisiera seguir avanzando. Mi cargo actualmente es un cargo técnico y quisiera seguir aprendiendo, mejorar mi francés, mejorar mi conocimiento para aspirar a un cargo profesional. Ese es mi proyecto de vida acá. muy bien, bueno, y entonces ya has hecho un trámite, has legalizado tu situación allí en Canadá, tienes la oportunidad de trabajar. Realmente, de las varias personas que he entrevistado que están viviendo en Canadá, pues nos dicen que realmente son muy afables, son muy amables, no son xenofóbicos, pues, ni tienen prejuicios en relación con los colombianos, y en la medida en que usted se porte bien, haga las cosas bien, pues las oportunidades se van abriendo. Pero en términos generales, ¿cómo te ha ido con esas relaciones interpersonales? ¿Cómo tratan a los colombianos en general allí? Las personas aquí son muy gentiles, son muy respetuosas, pero ellos tienen algo que llaman burbuja, es su espacio personal. Entonces, es una persona, por ejemplo, si hay un vecino y ese vecino, uno tiene un inconveniente, el vecino lo va a ayudar, le va a prestar un servicio, pero digamos que no existe ese calor humano como en Colombia, que uno se hace amigo del vecino, que uno comparte con el vecino, que puede, no sé, tener una comida con el vecino. Son gentiles, pero en mi experiencia no ha sido tan fácil hacer amigos, sobre todo las personas de acá. De amigos extranjeros, tengo un amigo que es francés y su cultura es más parecida a la de nosotros. Para mí el quebeco es más americano, o el canadiense es más americano en su forma de ver la vida y de reaccionar con las personas. Ok. ¿Y ha habido alguna situación difícil que se haya tenido que enfrentar en relación con el tema de las relaciones interpersonales? No, no, es más aprender, digamos, de cómo se realizan las cosas aquí. Uno el gobierno del Quebec tiene un programa de acogida para inmigrantes. Entre ese programa de acogida se encuentra pues aprender el idioma. Eso se llama francización, que es en la escuela donde yo fui a estudiar el francés y donde conocí la Feria del Empleo, que me llevó Ajá. a ir al Palacio. Y en esa escuela le enseñan a uno pues, las diferencias que existen en las culturas. Por Ajá. ejemplo, a los latinos nos hacen mucho énfasis a las mujeres, ya que es prohibido pues darle un piropo a una mujer, ver a una mujer en la calle de forma obscena, como digamos que en los países de nosotros es común que suceda. Es más que todo eso, violencia intrafamiliar. Entonces, digamos que en el proceso de adaptación le van enseñando a uno pues todos esos temas. Aquí, por ejemplo, a los árabes le hacen mucho énfasis en pues, que el Estado es laico, que tienen que como que tener un límite con el tema de la religión. Entonces, yo diría que soldado advertido no muere en guerra, uno sabe
pues obviamente a veces hay inconvenientes que por el tema del idioma se pueden llevar a malos entendidos. Por eso solo hablarlo y disculparse si la otra persona, digamos que no ha entendido una idea, porque muchas veces uno piensa en español e intenta traducir esa idea en el francés y Ajá, a veces las traducciones no son literales y se pueden dar para malos entendidos. Pero yo no he claro. tenido ningún problema con ninguna persona, nunca he tenido un comentario racista ni xenófobo. Al contrario, creo que esas personas son muy tolerantes. Ujú. Muy bien. Bueno, pues hay que saludar a los que nos están en este momento viendo. Tenemos 50 personas que nos están viendo en este momento de la transmisión. Nos van a escuchar también en la Radio Universidad Surcolombiana, porque este programa lo transmiten. Un saludo también a los oyentes de Radio Universidad Surcolombiana. Está Adriana Caicedo, el canal TVH de Palermo. Nos están retransmitiendo esta entrevista. Yamile Carvajal Mosquera, Clara, Edgar Franco, Mauricio Andrés Carvajal Rodríguez, dice Camilo, Cristian Camilo Carreño, buenas tardes. Ahí nos están saludando las personas que nos ven en este momento. Angelita Bermedo también, están allí pues muy pendientes de todo lo que estamos hablando. Bien, Reinel, pues muy interesante lo que nos cuentas. Realmente hay que decir que Canadá es un país bastante llamativo, es increíble toda la variedad, el territorio, más casi 10 millones de kilómetros cuadrados, esto es 10 veces el territorio de Colombia en términos prácticos, que el país que más lagos tiene en el mundo, que maneja una economía pues en unas condiciones, el canadiense promedio se gana 52.000 euros al año, mientras que un colombiano promedio se gana 6.000. Eso ya dice mucho de la vida, del estilo de vida, del gasto. Y me pareció muy increíble cuando estuve revisando las cifras de homicidios, ¿no? Mientras que en Colombia de manera violenta, en un país como el nuestro, están muriendo entre 19.000 personas de manera violenta, en un país como Canadá mueren 800. Y generalmente los países desarrollados, una cosa que es bien particular es que tienen muchas dificultades con el tema del suicidio. Por ejemplo, en Canadá están muriendo alrededor de 10.000 personas por suicidio, mientras que en Colombia 2.000. Allá, me acuerdo mucho, el profesor Antanas Moco nos decía, mientras que en Colombia usted tiene que cuidarse del otro para que no lo mate, en estos países desarrollados uno tiene que vigilar que este mismo no se mate, que es, digamos, muy seguramente por el tema de la soledad, por el tema de la individualidad. Nosotros nos queremos mucho, pero pues, desafortunadamente así como somos tan expresivos, pues terminamos acabando con la vida. Entonces, digamos que estos contrastes son muy interesantes. Me gustaría un poco, Reinel, si te parece que nos explicaras un poco cómo funciona el sistema judicial de Canadá y en especial de Quebec. Pues el sistema judicial de Canadá, como dije, es un país federal, entonces eso quiere decir que cada provincia va a darse su ordenamiento jurídico. En Canadá hay 10 provincias, eso quiere decir que son totalmente autónomas, y hay 3 territorios que están cerca de Alaska, en el Yukon, que están más ligados al gobierno federal. Entonces hay una sola corte a nivel nacional, que es la Corte Suprema de Canadá, y a nivel de Quebec, que es donde yo estoy, el gobierno provincial se da pues autonomía y su organización judicial es muy diferente a la organización judicial de las otras provincias. Quiere decir que es una excepción a la regla. La organización judicial es muy parecida a la de Colombia. Hay unas cortes municipales en las ciudades grandes y en algunas ciudades pequeñas. Esas cortes municipales hacen las funciones que en Colombia hace un inspector de policía y hace tránsito y transporte. Entonces, todas las multas, aquí por ejemplo, conducir en estado de embriaguez es un acto criminal. Aquí pasarse un límite de velocidad en una zona escolar es un acto criminal. Entonces uno va a ir a una corte, lo que en Colombia sería un acto, un comparendo. Aquí es un proceso Ajá. judicial criminal y uno tiene que ir ante un juez y explicar por qué y puede tener una sanción penal, no puede ir a la cárcel por eso. Esas son las Wow. cortes municipales, las pequeñas. Existen los tribunales administrativos, que también son tribunales. Entonces, por ejemplo,
está el Tribunal Administrativo del Trabajo, aquí hay un tribunal especializado en el tema de los arriendos, que en Colombia eso no existe, me pareció muy particular y muy especial, porque la mayoría de las personas aquí no son propietarias, sino que viven en arriendo. Y en esta provincia todos los contratos de arrendamiento empiezan el 1 de julio de cada año y terminan el 1 de julio o el 30 de junio del año siguiente. Entonces el 1 de julio todas las personas se trastean. Es un tema muy particular ver cómo el 1 de julio todo el mundo se trastea porque todos los contratos terminan ese día. Es una cosa muy especial. ¿Y ahí están como en primavera? ¿En qué época están en ese momento de julio? Eso es verano, eso es inicios ¿Verano? de verano. Sí, estamos a 25, 26 grados, está sabroso. Es un momento propicio para trastearse. Para tutear. Y están los palacios de justicia, que es donde yo trabajo. Los palacios de justicia normalmente ahí en el tema civil, que es donde yo trabajo, está la Corte del Quebec, está la Corte Superior y está la Corte de Apelaciones. Esas tres cortes están ubicadas en el Palacio de Justicia. Y yo estoy en la Secretaría Civil, y la Secretaría Civil es una secretaría conjunta para la Corte del Quebec y la Corte Superior, donde se toman pues todos los temas de civil, los temas civiles, de responsabilidad, familia, administrativos. Digamos que eso es grosso modo la organización del Canadá y del Quebec, judicialmente hablando. Muy bien. Bueno, y en el tema de migración, cómo funciona esta posibilidad de llegar al país? Canadá con Australia son los países que más ventajas dan y más facilidades dan para migrar, pero eso no quiere decir que sea un proceso fácil, es un proceso factible, pero hay que verlo, hay que determinarlo. Aquí en Canadá existen consejeros de inmigración, entonces pues lo que yo transmito en este programa no son consejos de inmigración, simplemente es la información que yo poseo. Si alguien desea pues averiguar más, la recomendación es que vea un consejero en inmigración para que determine su caso en específico y lo pueda aconsejar dependiendo de su situación personal. Para emigrar a Canadá se puede emigrar por apadrinamiento. Eso quiere decir que uno se case con un canadiense, o que si el papá de uno es canadiense lo puede apadrinar para devenir residente permanente. Otra opción que es muy común en nuestros países son las personas que vienen y solicitan asilo. Para solicitar asilo hay que estar en territorio canadiense, y para llegar a Canadá pues hay que tener una visa. Por ejemplo, para los países de América Latina, el único país que está aceptado de visa actualmente es Chile y Argentina. El resto todos tenemos que solicitar visa para venir acá. Otra opción es a través de trabajo. Entonces, las empresas canadienses están buscando continuamente en todo el mundo personas para venir a trabajar porque hay mucha falta de mano de obra, en especial en temas de salud, en temas de informática, soldadores, temas de ingeniería. Infortunadamente los abogados no somos requeridos tanto en ese proceso, entonces para un abogado no es tan fácil venir por ese tipo de migración. Y la forma que nosotros escogimos con mi esposa fue que vinimos a estudiar. Ella vino a hacer un estudio técnico. Uno como estudiante tiene un permiso de trabajo mientras estudia, y después de terminar el estudio, dependiendo del nivel educativo, le dan un permiso para uno seguir trabajando, y después de tener cierta experiencia puede pedir la residencia permanente, y eso fue lo que nosotros hicimos. Bueno, seguimos aquí con los saludos. Esper Bonilla, buenas tardes. Clanadíez Tejada dice, un saludo, yo también vivo en el territorio de Quebec. Juan Camilo Mejía Cáceres, buenas tardes. Juanito Castillo dice, grande rey. Está saludando Juanito. También nos está viendo allí en esta transmisión. Muy bien. Y en torno a... Sí, el hombre está ahí muy pendiente de la transmisión. Bien,
en relación con el ejercicio como tal de la abogacía, tú que tienes ya una formación, un grado de especialidad, ¿cómo funciona el tema para que un abogado colombiano o para alguien que quiera estudiar, por ejemplo, Derecho allí, cómo funciona el tema en el ejercicio de la abogacía? Digamos que ahí ya se pone un poco más complejo el asunto. Aquí el sistema educativo funciona muy similar de la forma colombiana hasta el bachillerato. Después que se termina el bachillerato, todos los muchachos están obligados a ir a un CEGEP, que es como una clase de escena. Allá ellos van a conocer qué es lo que les gusta, van a tomar cursos indistintamente y después de que terminan ciertos créditos horarios pueden ir a la universidad. Pero aquí es obligatorio ir al CEGEP antes de ir a la universidad. No es posible como en Colombia de dar el salto de una vez. Y si una persona en el CEGEP considera que le gusta el derecho, que le gustan las ciencias jurídicas, va a estudiar una licenciatura en Derecho. Y cuando se gradúa, va a salir licenciado en Derecho. Que digamos que eso es una diferencia. Mi título de la Universidad Surcolombiana dice que yo soy abogado. Acá eso no existe. Cuando se termina la licenciatura en Derecho, eso en términos prácticos quiere decir que la persona es un jurista, que tiene conocimientos del derecho, pero todavía le falta para ser abogado. Y cuando termina, él tiene dos caminos, o elige ser notario o elige ser abogado. Y aquí hay organismos que regulan las dos profesiones. Entonces, si una persona quiere ser abogado, tiene que inscribirse en algo que se llama el Barreau de Quebec, que es como las barras, cuando uno ve las películas de los estadounidenses, es como un órgano, un colegio de abogados. Las colegiaturas. Exactamente. Y el que es licenciado en Derecho, que ya estudió 5 años de Derecho, tiene que hacer 8 meses para que se prepare como abogado, donde va a aprender todo el tema del litigio, de la presentación de expedientes, de presentar una causa ante una corte. Y si decide ser notario, tiene que hacer una maestría, donde le van a enseñar lo que hace un notario en Colombia. Todo el tema de escrituras públicas, de testamentos, de documentos de transferir la propiedad. Pero me causó a mí me sorprendió bastante esa diferencia que existe aquí de dos profesiones que para ellos son totalmente diferentes. Si un extranjero quiere ejercer como abogado o ejercer como notario, tiene que abrir un expediente con alguna de las dos órdenes. Las órdenes van a verificar sus documentos, su experiencia, la cual tiene que estar traducida obviamente al francés o al inglés. Y van a ordenar de ir a la universidad a hacer unos cursos complementarios para nivelar su educación. Y eso, entre los cursos complementarios y el curso del Barreau o el curso para ser notario, eso puede tomar entre 2 y 3 años a tiempo completo. Wow. Estamos hablando de la persona que está formada en Derecho que quiere hacer como un ejercicio de homologación. Exactamente. Ok, eso 3 años. Eso le va a llevar de 2 a 3 años, sí, señor. Yo no lo he hecho, no está en mis intereses, porque yo lo que hice fue que con un ministerio de acá, el Ministerio de la Francización, ellos vieron mi perfil, dijeron que para el tema del mercado laboral mis estudios son como los estudios de un abogado de acá, y con ese documento que se llama una equivalencia de estudios del extranjero, el Ministerio de la Justicia me contrató como técnico jurídico y me podría contratar como profesional siempre y cuando ese cargo de profesional no sea de un abogado, para desarrollar ejercicios de abogacía, de representar intereses ante los tribunales. Uno debe ser miembro del Barreau du Québec, que es el colegio de abogados del Quebec. Entonces, por ejemplo, yo no puedo dar ningún consejo jurídico de temas de acá, no puedo hacer ninguna función que haga un abogado, si no estaría cometiendo una falta disciplinaria. Claro. Pero bueno, está abierta la posibilidad, tienes el tiempo, ya estás mejorando tu francés, tienes toda una vida por delante, además que eres bastante joven. Gracias, Y además tienes una barra de admiradores. Aquí Diana Rincón Andrade dice, excelente, Francisco Solórzano, felicitaciones por ese logro y esfuerzo, doctor Camilo, Claudia Másmela, excelente por tus logros, Camilo. En fin, ahí también te están saludando
en las redes, están muy activos los internautas, los que nos están escuchando, los que nos están viendo en esta transmisión. Bueno, pues muy bien, muy interesante lo que nos planteas. ¿Tú qué posibilidades ves entonces, ya hablando en concreto? Tú tomaste un camino muy interesante, que es prácticamente ser contratado como técnico jurídico, pero ¿qué otras posibilidades podrían tener otras disciplinas, además de la del derecho, los de ciencia política, en fin, todas esas otras en Canadá? Este país está muy abierto a la inmigración, a pesar de que cuando uno empieza el proceso lo encuentra tedioso y lo encuentra largo. Si se compara con otros países, por ejemplo con Estados Unidos, con países europeos, este país da muchas facilidades para homologar los títulos, por llamarlo de cierta forma. Aquí lo importante no es el título, sino hacer parte del colegio o del órgano que regula la profesión. Entonces, todas las profesiones tienen un órgano que lo regula. Por ejemplo, mi esposa es enfermera y para ella es mucho más fácil hacer parte de la orden o homologar su título. Ella lo único que hizo fue hacer un curso de casi 3 meses en un hospital. Ajá. Y después tuvo que presentar un examen profesional, porque aquí todas las órdenes exigen presentar un examen profesional para ser parte y aprobarlo con un puntaje. No fue fácil, se demoró casi 2 años, pero lo logró. Ella ya es enfermera profesional acá. Y tengo compañeros o colombianos que he conocido aquí en el devenir de la vida, que son ingenieros. Es mucho más fácil para ellos. De mi experiencia, los más complicados son los médicos y los abogados. Para nosotros es como el proceso más largo y más tedioso. Pero el resto de las disciplinas, yo creo que el secreto es saber el idioma. Si son bilingües o trilingües, si hablan francés, inglés, el proceso es solo iniciarlo. Se inicia y se envían los documentos y se estudia, si hay que estudiar, o se presentan los exámenes. Y ya con esos documentos, pues falta mucha mano de obra y las oportunidades están para tomarlas. Mira que eso que estás diciendo me gustaría ponerlo aquí en negrilla, en negrilla, pero en rojo también, porque yo me volví ya un viejito cansón con los estudiantes repitiéndoles la importancia del idioma, el manejo del idioma. Les digo, mira, aprendan francés, aprendan alemán, aprendan inglés, mandarín, coreano, pero aprendan otro idioma, porque definitivamente pues el idioma es el que nos abre las puertas al mundo. Todas las personas que he entrevistado, la persona que te antecedió en la entrevista manejaba 4 idiomas, imagínate. Hablaba francés, alemán, italiano y español. Entonces ella me decía, no, pues si yo quiero ir a trabajar a Alemania, pues trabajo en Alemania y me aburro en Alemania, entonces me voy para Francia, y me aburro en Francia, entonces me voy para Italia. En este momento estoy aquí trabajando en Italia. Pero pues obviamente una persona que es políglota, que tiene escasos 18 años, es increíble, y realmente las oportunidades que se le abren precisamente por manejar los idiomas, y en eso pues obviamente los colombianos tenemos mucho por hacer. La Universidad Surcolombiana, yo siempre lo he dicho, la invitación que le he hecho a la universidad de que a nuestros egresados, como lo están haciendo ya las universidades privadas, les exijan como mínimo que manejen un idioma y que se lo certifiquen internacionalmente como mínimo B2. Precisamente en WorldSkills, nuestra empresa, llegan estudiantes a decirnos, no, es que mire, si no me certifico no me puedo graduar. Ya está ocurriendo eso en el Huila, la Universidad Surcolombiana definitivamente lo tiene que hacer. Es muy importante que nuestros egresados, los lingüistas, estén certificados internacionalmente en el idioma, los abogados. Tengo un amigo en Alemania que tiene una empresa de software y me decía, mire, los ingenieros de software de la Surcolombiana son los mejores, son muy buenos, pero ¿cómo hago yo para sentarlo con un canadiense, con un estadounidense, con un chino que se sienten a programar si todos ellos hablan inglés y el colombiano desafortunadamente no? Entonces, este es un tema sobre el cual deberíamos hacer mucho énfasis en las universidades, en las instituciones educativas, porque en efecto entramos en una relación de 1 a 1000, de 1 a 10.000. ¿Cuántos abogados hablan francés? ¿Cuántos de la subcolombiana, de los 700 de la subcolombiana, cuántos hablarán francés? 2, 3. De ahí es donde comenzamos a marcar la diferencia de lo que yo les digo,
y les insisto mucho a nuestros estudiantes, pero además habla inglés, pero además habla alemán, pero además habla italiano, pues obviamente las puertas se le van a abrir al mundo y yo he sido muy, muy insistente en este propósito y por eso pues básicamente trabajamos la difusión con nuestro gran aliado, el diario El Huila, que nos ayuda en todo este tema de la transmisión, en la difusión de estas entrevistas. Te saluda John Jairo, te saluda Mariana Piso, Rafael Picón está por allí también viendo esta transmisión. Estamos siempre entre 40 a 50 personas conectadas aquí haciendo comentarios y viendo pues esta transmisión. Bien, Camilo, pues muy interesante todo lo que nos planteas en relación con el tema de la migración. ¿Cuáles podrían ser como las recomendaciones que tú le darías en general a una persona que diga, listo, me voy para Canadá, he tomado la decisión, en temas económicos, por supuesto, porque uno sabe que esto es un esfuerzo económico que se tiene que hacer. Ya tú mencionabas el tema del idioma, pero ¿qué otras recomendaciones les darías a las personas que están interesadas en migrar a Canadá? Yo considero que antes de emigrar mi concepto del país de pronto era muy oscuro. Yo considero que nuestro país es muy hermoso, viéndolo desde aquí, desde el exterior, se siente aún más. Yo considero que la inmigración es una decisión muy personal, tanto así que yo creo que si uno es profesional y en Colombia gana más de 4 o 5 millones de pesos, se puede dar una calidad de vida similar acá, porque aunque es cierto que uno gana en dólares, gastan dólares, aquí todo es muy costoso, un arriendo de un apartamento puede costar 3, 4 millones de pesos, un mercado puede costar 1 millón de pesos al mes, entonces digamos que el costo de vida es muy similar al colombiano. Lo único que digamos que es mucho más accesible es un vehículo, un teléfono, como un iPhone, pero el trabajo de la mano de obra de las personas es muy cara. Aquí le toca a uno aprender a cortarse el cabello, a arreglar la ropa, porque a veces sale más costoso mandar a arreglar algo que volverlo a comprar. Entonces, yo creo que lo primero es pues, ver cada situación, cómo está, no es solo la plata, a veces es un deseo que uno tiene de vivir otra experiencia, vivir en otro país, de conocer otra cultura, o definitivamente su situación lo da para emigrar. Prepararse, tener el idioma, yo creo que emigrar sin idioma no es imposible, pero lo hace mucho más difícil, hace mucho más difícil el proceso, hace mucho más difícil la integración. Y lo otro, pues, es tener la iniciativa de conocer uno dónde va a emigrar, el clima, la cultura, la comida, cómo puede emigrar. Si uno no estudia, tiene que pagarle a otro para que lo haga y no es barato hacerlo. Como usted me preguntó en el principio, este país, pues para uno que viene de un clima cálido, digamos que puede chocar, empieza a nevar el 15 de noviembre y termina normalmente el 15 de abril, son 5 meses de invierno, donde las temperaturas pueden bajar hasta -40, -50 grados. Uno no va a morir, porque pues el sistema está hecho para que uno sobreviva, pero pues sí se siente la ausencia del sol, la ausencia de la vitamina D que da el sol, de uno sentirlo, pues de ver todo blanco, del frío. Entonces digamos que son temas que uno debe analizar antes de tomar una decisión, y si en realidad lo quiere hacer, si en realidad está en su proyecto de vida, es totalmente factible. Yo soy el reflejo de que se puede hacer, y aquí he conocido muchos colombianos que han emigrado de muchas maneras diferentes, y muchos están muy contentos, otros no. Cada uno cuenta cómo le va en el baile y cómo ha vivido cada experiencia. Bueno, aquí nos saluda Rafa Picón, dice buenas tardes Camilo y Alfredo. El profesor Diego Andrés Morales Gil dice un representante distinguido de la USCO en otra parte del mundo, eso debe replicarse más de lo que se da. Felicidades a Camilo, y su caso simplemente es el resultado de la perseverancia y la disciplina, no es nada más. Angie Paola Méndez pregunta, hola, muchas gracias, ¿cómo certificaste tu nivel de francés? Yo no he certificado mi nivel de francés, lo tengo que hacer si tengo que ir a la universidad.
para trabajar en el Palacio, pues presenté entrevistas en francés y la persona que me entrevistó consideró que mi idioma era adecuado. Yo sé que hay dos formas de certificar el idioma. En Colombia es con Alianza Francesa, es donde uno presenta el idioma, pues el examen para certificar el francés, y existe un certificado que es el TEF, que es internacional, y existe un examen especial para el Quebec, porque su acento es diferente, su forma de hablar es diferente, y los mismos franceses cuando vienen acá muchas veces no entienden el francés. El francés de acá es como, no sé, emigrar a Chile, emigrar a España, que uno tiene que, el oído tiene que acostumbrarse a cada acento. Entonces, en Colombia, el eje primordial para aprender francés y para certificarlo es la Alianza Francesa. Y en Bogotá también hay unos institutos. Yo estudié en el Instituto SMAR. Infortunadamente, creo que en Neiva no hay así muchos institutos que brinden los programas de francés. Son más inclinados al inglés. Bien. Dice Angie Paola Méndez, ¿en qué momento de tu migración decidiste buscar un trabajo profesional y cuáles fueron los principales desafíos? Pues actualmente mi cargo no es profesional, es un cargo técnico. Yo me he presentado a varias entrevistas. Yo creo que el mayor desafío, y es algo que uno no dimensiona hasta que está aquí, es que yo no estoy compitiendo con inmigrantes, yo estoy compitiendo con nativos de aquí, con personas que estudiaron aquí, que crecieron aquí, que el francés o el inglés es su lengua materna. Yo creo que eso es lo más complicado, y cuando uno se presenta a un trabajo, el empleador no tiene, digamos, que una preferencia porque uno sea inmigrante. Entonces yo creo que lo primordial es prepararse, hablar con seguridad, y el idioma es fundamental, que uno pueda demostrar que está en las mismas condiciones de ejercer una labor. Por ejemplo, el derecho, nosotros tenemos atención al público, es necesario hablar con las personas todo el tiempo, hablar con los colegas, hablar con los jueces, hablar con los gestionarios. El idioma es fundamental, que digamos que en otra profesión como un ingeniero de sistemas tal vez no sea tan requerido, pero me acuerdo mucho que en Colombia dicen que el abogado trabajas con la boca, con la lengua, entonces aquí es lo mismo. Ajá, El tema claro. del desarrollo de la expresión del lenguaje verbal y no verbal es fundamental también. Magnífico, qué importante lo que nos estás diciendo, René Camilo. Claro, de verdad es muy cierto lo que señalas, y en esa medida aquí nos dice John Jairo, es muy cierto lo que dice. Rafa Picón dice, además de los lex académicos, el tema del promedio académico de pregrado es un tema que puede afectar el acceso a la universidad para maestrías, por lo menos desde el papel, dice Rafael Picón. Desde mi experiencia he revisado, y sí, ellos tienen en cuenta los porcentajes académicos. Es importante para ellos, Uh -huh. porque las universidades acá son públicas, la mayoría, y los costos son relativamente bajos. No son gratuitos como en otros países, como en Alemania, pero si uno hace una maestría aquí puede costar 15, 20 millones de pesos, que en Colombia creo que ya están en los 40, 60 millones, 80 dependiendo. Y por ejemplo, las universidades canadienses están en un ranking mucho más alto que la Universidad de los Andes, que la Universidad Nacional de Colombia, que son las mejores universidades. Entonces pasa algo muy similar en Colombia. Uno entra, Con la diferencia de que la Nacho es muy barata. exactamente, pero uno entra a competir también. Uno entra y ellos van a elegir pues los mejores candidatos que tengan el idioma, que tengan las mejores notas, porque los cupos también son limitados. Ah, bien, bueno, Reinel, me gustaría que te imaginaras que eres un embajador, que desde ahora pienses que lo eres, porque de hecho hay que agradecerle al profesor Diego Andrés Morales Gil, que fue el que me dio el contacto. Aquí un saludo muy cordial al profesor Diego Andrés Morales. Me dijo, le tengo el candidato para su programa, este es, lo conozco, hágale.
hay que darle muchas gracias de verdad al profesor Diego Andrés, que está también atento en la transmisión del programa por esta oportunidad que nos brinda de volvernos a conectar, porque además nos conocemos desde hace rato, Reinel, Sí, cuando profe. trabajaste también en la alcaldía y todo. Pero quiero que entiendas que eres un embajador de la Universidad Surcolombiana, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de los neivanos, de los colombianos. Piénsate desde ahora qué cosas podemos hacer juntos en términos, por ejemplo, de llevar a nuestros estudiantes a hacer sus pasantías allá. Nosotros tenemos unas modalidades en donde, por ejemplo, cuando tenemos convenios con universidades, podemos traer estudiantes canadienses a la Universidad Surcolombiana, podemos llevar estudiantes de la Universidad Surcolombiana allá, nuestros profesores que, por ejemplo, quieran hacer una estancia de investigación en las universidades canadienses también lo pueden hacer. Tenemos muchas modalidades, incluso proyectos de investigación conjunto, proyectos de previsión conjunto que podemos hacer. Entonces, desde ahora, una tareita así dentro de las muchas que tienes, como pensar en esas posibilidades, porque de verdad que queremos abrir las puertas al mundo. Esa es una de las tareas que tenemos dentro de nuestro grupo de investigación Derecho Internacional y Paz de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Estamos abriendo fronteras, ya tenemos incluso un convenio en este momento con la India, con la Universidad de Washington en la India, y estamos tratando de abrir muchas puertas. Incluso Mayori Andrea, no sé si te acuerdas de ella en este momento está en una ciudad también de Canadá, trabajando en el consulado de Canadá. O sea, hay varios egresados nuestros que están como bien posicionados y la idea de nosotros es aprovecharlos al máximo, que nos ayuden a motivar a los estudiantes. Yo siempre arranco la clase primero, bueno, ¿cómo están muchachos? Cuéntenme una cosa, ¿quiénes hablan de aquí inglés? Desde los 45 estudiantes alzan la mano 5. Entonces, los que estudiaron en colegio privado, ellos hablan inglés o en algunos colegios públicos que tienen énfasis en inglés. Y yo, bueno, entonces de aquí en adelante a estudiar inglés, porque imagínense que hay una convocatoria de becas de 15 estudiantes, les dan tiquetes aéreos, estadías, les dan absolutamente todo para irse 15 días a Alemania con todos los gastos pagos a conocer las mejores universidades alemanas. Requisito B2 en inglés. Entonces le digo, bueno muchachos, necesito 15 estudiantes que sepan inglés. No, profe, no, pero ninguno. No, pero ¿cómo así? Hace 2 años les dije que lo hicieran. Hace 2 años les dije que se pusieran a estudiar porque las oportunidades están ahí, están latentes, incluso por la Universidad de Washington muy seguramente los que quieran ir a estudiar un semestre a la Universidad de Watson en la India lo podrán hacer, requisitos sine qua non, el idioma. Entonces, hacemos mucho énfasis en este ejercicio y en la medida en que podamos facilitar estas posibilidades, lo vamos a hacer. Aquí Angie Paola Méndez dice, gracias por este espacio, soy abogada subcolombiana también viviendo en Australia, imagínense, y me encantaría saber qué posibilidades tenemos los abogados colombianos de acceder a posgrados en Canadá, qué debemos hacer. Imagínense, está nada menos y nada más que en Australia. Estamos completamente extendidos pues en todo el mundo. Qué interesante esto de... Un saludo también para Angie Paola Méndez. John Jairo dice, solo las canciones de Eminem se hacen en inglés, dice John Jairo. No sé por qué ese comentario. Bueno, muy bien. No, Reinel, de verdad muy agradecido por este ejercicio que estamos realizando aquí. Como les decía, gracias al diario del Huila, que es nuestro aliado estratégico que realiza las respectivas transmisiones y además de eso, la radio de la Universidad Surcolombiana, que transmite también este programa para los oyentes de esta emisora. Todos los sábados a las 9 de la mañana realizan estas retransmisiones. ¿Qué quisieras, qué mensaje le quisieras entregar pues a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento frente a esa idea de emigrar a Canadá? Yo lo que puedo decir, profe, es que me siento muy orgulloso de ser egresado tanto de la Universidad Surcolombiana como de la Universidad Nacional. Yo considero que a veces nosotros tenemos la percepción que el extranjero o que la educación extranjera es mejor que la de nosotros, y aquí en mi experiencia yo he vislumbrado que nuestra educación es muy buena. Nuestras bases son muy buenas. Yo considero que las bases que obtuve en mi pregrado, con usted como profesor, con todos los demás, con Oscar Uber, con diré la Gomela, con el Pollo, son bases que me han servido mucho a entender y a comprender cómo funcionan las cosas aquí.
Y yo creo que lo primero sería recalcar que la educación de nosotros es muy buena. No tiene nada que envidiarle a una universidad de Bogotá o mismo a una universidad de acá. Es como usted lo dijo, si el proyecto es inmigrar, si el proyecto es prepararse, yo creo que sí somos un poco perezosos con el idioma y es buscar las formas. Yo sé que, por ejemplo, el gobierno del Quebec es un gobierno que tiene mucha autonomía y se podría ensayar de enviar una carta al gobierno de Quebec para ver qué posibilidades existen de desarrollar convenios para que los estudiantes puedan venir, puedan conocer, puedan ver cómo funciona el sistema, si les interesa estudiarlo. Aquí hay maestrías también en Derecho Civil que nosotros manejamos, en Derecho Constitucional, en Derecho de Negocios Internacionales. Y yo creo que en general nosotros los colombianos somos muy buenos trabajadores, somos personas muy inteligentes que llegamos aquí como con esas ansias, con esas ganas de avanzar, de comernos el mundo. No lo he mencionado, pero en la organización del Palacio yo tengo un coordinador que es un profesional, que su cargo es de nivel profesional y él es colombiano también. Es un militar, abogado retirado del ejército. Y yo veo eso, que somos capaces. Es solo de ponernos la meta y, pues como dije en el principio, la migración no es para todos, pero si una persona pues tiene las ansias, quiere hacerlo, veo que somos capaces, porque digamos que ese era el miedo cuando yo emigré. Yo no sabía qué iba a hacer, no sabía si tenía que estudiar otra cosa. Cuando estaba trabajando haciendo aseo no sabía si me iba a quedar toda la vida haciendo eso. Y ya desde mi experiencia veo que son pasos y son cosas que uno debe vivir, pero el cielo es el límite. Uno se coloca los límites y pues entre más responsabilidad, pues más carga. Es igual que en Colombia, entre más salario, más trabajo. Entonces ya depende uno hasta qué punto quiera subir. Mi jefe, la jefe de todo el Gref Civil es argentina. Lleva 15 años acá. Y es la jefe, después del jefe, del director del Palacio de Justicia, ya la que sigue. Entonces, pues ese es un claro ejemplo de que los latinos tenemos todas las posibilidades y todas las oportunidades y todas las opciones para hacer lo que queramos. Qué interesante, Camilo. Aquí Máxima León dice: hijo, felicitaciones, no ha sido fácil, pero estar donde estás por tu trabajo y disciplina, muy merecido todo, y espero vengan mis mejores cosas para usted. Reinel Sebastián Claros León, un saludo para mi hermanito, un ejemplo y motivación de logro paso a paso para conseguir los objetivos. Bueno, ahí ya está todos los fans saludándote, René Camilo, de verdad ha sido una entrevista muy agradable, estamos muy contentos de tener a un egresado en las esferas del norte a 8.000 kilómetros de distancia, pero siempre con el corazón en nuestra facultad, y por eso pues definitivamente le digo desde ahora, René, hay que seguir trabajando por esas posibilidades de abrir convenios, de hacer alianzas. Ahí es donde está lo grande, eso es lo interesante, que colombiano llama al otro colombiano y vamos a cada vez a abrirle más oportunidades a nuestros profesionales que, como usted bien lo señala, son muy buenos, son excelentes personas y van a abrir puertas. De verdad, René Camilo, te doy todas las gracias, un abrazo muy fuerte desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde el Centro de Estudios Internacionales WorldKey, el diario del Huila, que es quien nos acompaña en la transmisión de este evento. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda y vamos a continuar dialogando con el mundo. Dentro de 15 días volvemos a hacer otro programa. Hay una egresada de comunicación social que está en España, que nos va a contar su vida. Se fue a vivir a España y ya se radicó allá desde hace bastante tiempo y nos va también a contar esa experiencia. Eso lo veremos en el próximo programa de Diálogos con el Mundo. Muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes, a todas las personas que hoy nos ven, que nos van a escuchar en la radio Universidad Surcolombiana, y a las personas que estuvieron conectadas hasta el final de este programa. Muy amables a todos. Y así llegamos entonces al final de este programa, Diálogos con el Mundo, con René Camilo Claros. Y como dijo René Camilo, voy a cerrar con la frase de él:
los límites o el límite es el cielo. Nosotros somos los que nos ponemos los límites a trabajar por esos idiomas y abrirnos todas las oportunidades que Reynel Camilo es el mejor testigo de que se pueden hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Un saludo.